Empezamos una semana importante porque vamos a ver finalmente si hay un punto de acuerdo para poder auditar las universidades en la Argentina, donde el gobierno dice que desde el 2015 no hay auditorías creíbles y donde hoy los rectores 8:30 van a presentar los números que tienen. Así que me parece que va a ser extraordinario para que alguien tenga alguna vez razón y no tener versiones, como les digo, todos los días sobre un mismo tema. El gobierno empieza la semana con un trabajo que hizo Poliarquía, que es muy severo siempre porque Katterberg hace un trabajo mes a mes realmente muy calificado, donde la imagen del gobierno nacional se mantiene estable, levantando algún punto. 59% de los argentinos le da crédito al gobierno, de acuerdo a lo que dice Poliarquía. La evaluación de la situación general del país se recupera. La visión de la economía para arriba, esto realmente es auspicioso porque lo marca Poliarquía. El indicador de consumo se mantiene en nivel bajo pero estable. El 43% de los encuestados compró vestimenta y un 17% adquirió algún electrodoméstico recientemente. Con nueva agenda de demandas. Atención con esto, porque la falta de trabajo está en primer lugar, superando a la inflación, que siempre estaba primero, y la inseguridad. Hoy, primero la falta de trabajo y después la inflación. Volviendo a las cosas nuestras de todos los santos días, no nos cansamos, y para mí realmente es caótico, porque esto significa hablar de un desorden total y de mucha corrupción. En las últimas horas, la justicia pudo determinar algo que hablábamos hace mucho tiempo acá con el fiscal Marijuán, la gran cantidad de pensiones otorgadas en la Argentina por invalidez. Ustedes saben que repentinamente en 10 años pareciera que en la Argentina el número de personas con discapacidad creció exponencialmente. Raro porque no hemos tenido, gracias a Dios, ni terremotos, ni maremotos, ni ninguna cuestión que haga que explote la invalidez en la Argentina. Pero a lo que nos contaba el fiscal hace unos meses atrás, tuvimos que abrir una arista. Porque en la Argentina, que es un país donde hay mucha gente prófuga que tendría que estar en la cárcel o tendría que estar bajo el mandato de la justicia, detectaron más de 130 prófugos que estaban cobrando un beneficio estando en esta condición. ¿Ustedes pueden creer que estando prófuga una persona está cobrando un beneficio del Estado? Uno de los delincuentes acumulaba 8 causas penales. Otro está acusado por intento de violación. Otro por robo agravado. Y estaban cobrando una pensión por invalidez. Y son delincuentes que tendrían que estar presos y están prófugos. Realmente es inquietante porque el desorden es total y esta gente que cayó porque fue a renovar el beneficio como si nada, tendría que estar en la cárcel. En las últimas horas también se han denunciado 203 casos de embarazos falsos para poder cobrar una asignación de casi 100.000 pesos. Con una pérdida para el Estado de 165 millones. Ustedes me dirán, 165 millones no mueve la aguja. En un país donde 1 de cada 4 chicos es indigente, este dinero tiene que estar enfocado hacia otro lado. Esto es una investigación del ANSES. Certificados médicos y documentación falsa en La Matanza, en Lomas de Zamora, en Moreno y en Ríos Gallegos. Acá había facilitadores que cobraban una coima para inducir a gente a que haga el trámite. Es decir, acá no solamente tenemos a la embarazada que no está embarazada, sino también tenemos a facilitadores que por lo general son médicos o personal médico que permite armar toda esta historia, porque acá necesitamos algún tipo de certificado para poder avalar el delito. Documentación falsa, certificados médicos apócrifos en diversas oficinas del ANSES, simulación de interrupciones de embarazo, certificados con fechas de parto futuras, certificaciones inválidas y casos insólitos. En la denuncia realizada hay casos, dice ANSES, insólitos. Por ejemplo, una médica obstetra
habría firmado los certificados para cobrar la asignación universal por embarazo de 4 mujeres. Cuando ANSES realiza la investigación, le llamó la atención que las firmas eran diferentes, se descubrió que la facultativa nunca había estado en ninguno de esos hospitales y nunca había tenido contacto con ninguna de estas mujeres. La médica afirmó que no fue ella quien completó los formularios y no reconoce su firma y hay un juicio de por medio. Vuelvo a repetir, embarazos que no son embarazos, prófugos que tendrían que estar presos cobrando certificados por invalidez. En las últimas horas apareció Oscar Martínez contra el cierre del Inca y me parece que Oscar hace una síntesis muy adecuada viendo todo este desorden generalizado que vemos en el Estado, y me parece que lo que plantea Oscar es que hay que terminar con el despilfarro, que hay que terminar con el amiguismo, pero que no hay que cerrar, y creo que en esto coincidimos todos. No se termina el problema cerrando, el problema se termina no auditando, o cuando hay mucho despilfarro, cuando hay mucha complicidad, cuando hay mucho guiño político. Oscar Martínez dice que se ha dicho que todo en el Inca era malísimo, que todo fracasaba, y el propio actor dice esto no es verdad. Es verdad que se hicieron muchas cosas muy flojas y que no iba absolutamente nadie a ver esas películas, pero eso no tiene que ver con que el instituto funcione o no funcione, sino en que lo haga bien o que lo haga mal. Pero se manifestó en contra del cierre y me parece que Oscar Martínez hace una síntesis de todos estos casos que nosotros hacemos donde no hay que cerrar, porque no vamos a cerrar ANSES y no vamos a cerrar todos los organismos que están para dar derechos. Lo que hay que sí dar derechos, y lo que hay que hacer no es borrar curros y borrar todas situaciones irregulares. Una cosa es un derecho y una cosa es un choreo. Y me parece que en todos estos casos vemos el común denominador del despilfarro, del desorden y de la falta de control. Que una persona prófuga en la Argentina cobre una pensión por invalidez marca que hay severas fallas. Que mujeres que simulen estar embarazadas cuando no lo están, con médicos y enfermeros de por medio que facilitan este tipo de cosas, es una grave falla. Estemos atentos a este tipo de situaciones porque todos los días nos encontramos con algunas denuncias que son muy de redes o que son muy de pequeños espacios políticos o de gente que la potencia. Hoy es la propia justicia la que detecta estas irregularidades y todos los argentinos tenemos que estar de acuerdo en que este tipo de cosas no deben funcionar. Seamos del partido que seamos, estemos atentos a uno o a otro, no importa. Se está perjudicando el Estado y el Estado lo hacemos nosotros pagando nuestros impuestos. Para terminar, en Uruguay, una elección de altísima cantidad de gente presentándose en el día de ayer y con algo para tener en cuenta. Los uruguayos rechazaron la posibilidad de estatizar el sistema previsional. Lo quieren privado. Y cuando ayer se hacían encuestas y se preguntaban por qué, porque temen el despilfarro, porque temen el desorden y porque temen que las jubilaciones en mano del Estado ya no sean de $540 y que haya que estar muy atento a la posibilidad que se maneje con corrupción. 8:17. Volvé a escuchar el editorial de Paulo Vilouta en nuestras redes sociales o en la red.am.